Buenos días, jóvenes. Vayan por favor prendiendo sus cámaras. Vamos a terminar la técnica de vías parenterales, las otras vías que no hemos visto. ¿Tales? Hemos visto la punción subcutánea. Hemos visto la intradérmica. Hemos visto la intramuscular, la endovenosa. Pero obviamente no son las únicas vías parenterales que existen. Las vías parenterales, como habíamos nombrado en la primera clase, son varias. Y una de estas es la punción arterial. Veamos. New England Journal. Consiste en puncionar arterias. ¿Cuáles son las arterias que utilizamos? Utilizamos la arteria radial y la arteria femoral. Entonces, la idea es sacar una muestra arterial para realizar principalmente exámenes de gasometría. Veremos cómo se hace. Entonces, aquí está indicado. Puncture of the radial artery is the preferred method of obtaining an arterial blood sample for blood gas analysis. The chief indication for measurement of arterial blood gas level Presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono, el pH, todo esto sale en la gasometría, especialmente en pacientes con alteraciones ventilatorias o en los cuales hay un desbalance en el intercambio de oxígeno y CO2. En otras cosas también tenemos cuando hay methemoglobinemia o carboxihemoglobinemia. Está contraindicada la punción arterial cuando la arteria está dañada, hay una infección en el sitio o cuando una de las arterias de la muñeca están ocluidas. Es decir, puede estar ocluida la cubital y solo recibir por la radial o al revés. Entonces, en ese caso no se funciona. Se hace una prueba para ver que estén funcionando bien las dos arterias, la radial y la cubital, y se denomina prueba de Allen. Esta prueba de Allen consiste en apretar las dos, canal radial y canal cubital. Se pide puño. El paciente abre la mano, está blanca, y se suelta una de las arterias. Vemos que recupera el color rojizo rápidamente. Entonces, si recupera el color rojizo, es que no existe un componente de daño en la arteria radial ni en la arteria cubital. In addition, radial arterial puncture should not be performed in the presence of an overlying skin infection. It is relatively contraindicated in patients receiving Cuando anticoagulants reciben or in those with high anticoagulantes confidence o hay because una of the increased risk of coagulopatía, bleeding, también es una contraindicación relativa para la punción arterial. standard arterial blood gas sampling kits are readily available. Para hacer la gasometría, lo que necesitamos son jeringas. Normalmente usamos el número 21 o 23 para tomar la muestra. Debe tener esta jeringa una cubierta de heparina para que no se coagule la sangre dentro.
1% lidocaine Se without necesita epinephrine for local lidocaína para poner analgesia. A analgésico 5 cc en el syringe with paciente 25 gauge porque la needle, punción sí a es small dolorosa. rolled towel to place Se under the wrist, necesita un and a rollo bag de of icy water to toalla transport the sample to y the lung para el, pues, if después required. una bolsa con Arterial blood gas hielos. sampling often takes place in an emergency setting and may not allow for obtaining consent from the patient or next of kin. When possible, the procedure should Se be le tiene explained que to the explicar patient el with the consent of kin. procedimiento que sí le va a causar dolor al paciente. Antes de cualquier Wash your procedimiento hands according hacemos to el written lavado de standards prior manos. to examining Basta the el patient. lavado de manos clínico. Extend the patient's wrist towards the radial artery close Hiperextendemos to a la more mano superficial position. para que de esta The manera radial artery la is arteria located between radial the se vuelva styloid más process of the superficial. radius and the flexocarpi radialis tendon. First, palpate the styloid process of the radius. Y se palpa la arteria radial, Next, acá palpate the en el canal flexocarpi radial, radialis tendon, con locating 2 the needle to dedos. the Y ahí styloid tienes que process of the sentir los radius. pulsos. Now locate the artery between these 2 points. Bueno, y pone su marca, ¿no? Es decir, tiene marca anatómica. Pero es muy fácil encontrar la The artery arteria may be difficult to radial. palpate, for example, in the presence of overlying edema or A veces vasospasm. puede haber dificultad para palpar por A el portable Doppler edema, ultrasound device may be vasoespasmo, used to y en identify ese the caso location of pueden the radial utilizar artery in these instances. alternativas. Esta es una sonda ecográfica. Extend the patient's wrist, then place a rolled towel under it to maintain it Se in le an pone una extended toallita position. debajo. Once the patient's wrist is positioned, Entonces put ya on a sabemos que se non-sterile puede gown palpar. and Vamos a hacer non-sterile el gloves. procedimiento siempre protegiéndonos. No necesitamos Open hacer the con arterial blood guantes gas sac estériles and porque identify all the solo la blood aguja va gluts a and see entrar a they are nivel ready for arterial. use. Esa jeringa es una jeringa Clean the especial que site with an está alcohol en swab. toda su pared embebida Palpate the radial con pulse and determine the point of heparina maximum para que no impulse, se or coagule. use the Doppler ultrasound device to identify the location of the radial artery. Using the 5 cc syringe and small needle, draw up 1% Se carga un lidocaine. cc más o menos de Upon lidocaína introducing the needle under the skin, draw para back on the plunger to hacer ensure that un you have not abón, punctured a vessel. un pequeño Inject a abón, small wheel of analgesic around the artery, porque si then no, leave no the te va a needle dejar 60 palpar seconds for the lidocaine to take la effect. arteria. Este es un abón con anestesia. Again, locate the maximum impulse with the Y index and middle fingers of the donde sea non-dominant hand. la más fuerte presión, Holding the arterial blood gas syringe in the utilizando los dominant dedos, hand, agarras aim la the needle jeringa away a from the hand 45 and grados toward the y upper arm, and puncionas puncture the skin at a lentamente 30 to 45 y te degree guías angle at a point por just la below the index palpación and middle fingers of the non-dominant hand. Advance the needle slowly until the y syringe avanzas easily and suavemente hasta que passively empiece a emits salir bright sangre. red pulsating La fluid. característica de la sangre arterial, Ideally, you chicos, should obtain es at que least se 1 to 2 llena cc's sola of la blood. jeringa. No necesitas aspirar. If no blood is Ahí obtained, ven. do not pull back on the plunger. Withdraw the needle slowly until it is just under the skin and reattempt the procedure. After the blood sample is Es muy collected, difícil que le remove the falles a la syringe arteria. and Es have muy an assistant fácil apply captar la pressure to the arteria. site with sterile Entonces, gauze una for vez que approximately terminas, 5 lo minutes. comprimes. Pero In the esta meantime, expel compresión the air tiene bubbles que from the ser syringe. entre Cover 10 the y needle with 15 an air minutos safety por si cap acaso. No and se remove the comprime needle from poco the tiempo, syringe. entre 10 y 15 minutos, Or por favor. remove the needle from the syringe using the rubber stopper. Attach the heparin containing cap and, while holding the Y cap esto in se place, envía push the plunger of the rápidamente syringe para to que sea ensure the blood procesado, encounters the heparin. para hacer This la will prevent the blood from clotting. gasometría. Ensure that Entonces, the esto se syringe is lleva al loaded with the laboratorio y patient's los de name and laboratorio unique son number. los que procesan para Place the la entire syringe in the gasometría. bag of ice and No se transport to the aspira lab por as si required. acaso. After pressure has been applied to the Si puncture site quieren, for 5 minutes, si affix quieren the gauze pueden with some tape. transportarlo ustedes mismos o Dispose of bien all el de sharps in the laboratorio. designated sharp Se desecha separators. todo el material y el proceso ha terminado de punción arterial. Otro procedimiento que es interesante es el catéter venoso central. Este es el catéter venoso subclavio. This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine.
Evidence suggests that the risk of major central venous line complications, particularly line-related bloodstream infections, is lower when the subclavian approach is used. This video will identify the landmarks and Entonces, procedure la for idea placement de of a subclavian central line. cateterizar una Specific vía central contraindications for the placement of a es central la venous line in the subclavia o la subclavian vena vein include yugular infection of the interna. area overlying the Está target vein contraindicado and si hay thrombosis of the target infecciones, vein, si hay and alguna fracture or trombosis, suspected una fracture of the fractura clavicle or de proximal ribs. clavícula o Coagulopathy, while not an algún tipo absolute de contraindication, coagulopatía en el should be of greater paciente. concern with the subclavian approach because of the difficulty in applying direct pressure to the artery and vein as they pass under the clavicle. To assure that there is the highest La level of preparación para sterility, hacer el the catéter operator venoso should wear a central sterile es gown un and set de gloves, as cateterismo well as venoso a surgical central. cap, mask, Es and un face shield. procedimiento Most of the equipment can estéril. be found in commercially prepared Es kits completamente and should estéril. include Se skin necesita preparation bata solution, estéril, sterile towels or guantes drapes estériles, sufficient to cover the entire campo body, fenestrado, 8% lidocaine, jeringas sterile 4x4 estériles, gauze, agua, non-luer lock or lidocaína, slip-tip syringes, which are bisturís, easy to remove from the y needle, dentro del and number catéter va a 11 haber blade catéter scalpel, saline or dilatador, heparinized flushing agujas solution, e a incluso catheter equipo with the de appropriate sutura. length and number of Este es lumens, el a catéter compatible venoso skin central. dilator, Este. usually 1 French larger than the line, an appropriate sized needle, a guide wire of compatible size, which will pass through the catheter and needle, suture, and a needle driver. There are numerous types of central Estos venous catéteres catheters to vienen choose por from. igual por 7 French número triple de lumen diámetro. catheters Este of es either de 15 diámetro or 7 20 millimeter French length are y most puede haber commonly used in 15 o adults. 20 de For French. resuscitation or Puede haber dialysis, este de large 11 bore de French, catheters pero are si preferable, ustedes observan, since there is less solamente resistance tiene to flow dos than the smaller bore types, vías. El allowing otro much tenía higher 3. infusion Depende de lo rates, que although necesites. large bore Normalmente peripheral los que IVs tienen dos often vías allow son even para more rapid fluid administration rehidratación than rápida. central venous lines. For small adults and children, or Hay for those para in whom niños, access to obviamente, the más subclavian delgados, vein is más difficult, cortos, 5 French and 4 French catheters can be de used. 5 French o de 4 French. El If there are no paciente está en decúbito contraindications, dorsal, proceed by placing the bed in a 10 to pero en 15 degree posición Trendelenburg Trendelenburg, position to decrease para the que se risk of air ingurgiten las embolism venas. and to engorge the vein. Turn the patient's head so that the chin Gira la points away cabeza el from the vein. paciente A y small roll can be placed under the podemos spine poner un to help make the rollo en la clavicles espalda more para prominent. que se Identify the hiperextienda. clavicle. Y de esta The manera subclavian podemos vein ver flows la just vena, under the middle la third of arteria, the clavicle, por while the debajo de la artery runs clavícula. posterior and superior to the vein. The middle Entonces, third en la begins parte at the media point de where la the clavicle clavícula angles es donde la vena va a posteriorly estar, and is joined ahí, by the porque más prostoclavicular ligament. más distal It is no va a only in estar this la middle vena third debajo de that the la vein clavícula. closely En la parte approximates the media, clavicle. hacia el centro, sí va a estar. Because ultrasonography does Se not puede capture utilizar bone, apoyo de usage is more ultrasonografía challenging para than in localizar la internal arteria jugular y la placement. vena. But several articles suggest it facilitates placement. To identify landmarks using ultrasonography, Entonces, place the usamos la probe just ecografía proximal to the insertion site. y vamos a ver la arteria y la vena. ¿Por qué vena? Porque cuando aprietas el transductor se colapsa, la arteria no se colapsa. Se hace una limpieza con clorexidina y se pone un campo estéril. Es un procedimiento estéril, completamente estéril. El paciente no está anestesia general, solamente le vamos a poner anestesia local. Entonces componemos el catéter con la técnica de Seldinger. Eso quiere decir con una guía metálica. Entonces lo que hacemos es primero anestesiar, pero en este no es solo un abón superficial, sino también profundo, en dirección a la horquilla esternal. La aguja más o menos se mete a 30 grados en dirección a la horquilla esternal. ¿Ven? Ahí, en esta dirección. De aquí a la horquilla esternal. Para que cateterices la vena. Entonces, apenas entras, sale sangre.
e introduces la guía. Empujas la guía hasta que hay una extrasístole cardíaca y quiere decir que la guía está en la aurícula derecha. La guía es como una cuerda de guitarra metálica. Entonces ahí está la guía. La guía ya está dentro de la vena. Ya no hay mucho problema. Amplías la piel, solamente la piel con un bisturí sin cortar la guía. Y usas un dilatador. Este dilatador va a dilatar las partes, el tejido celular subcutáneo, incluso el orificio que has hecho en la vena. Entonces suavemente se pone el dilatador. Con calma, porque no quieres romper también la vena. Una vez que has puesto el dilatador, ya puedes colocar el catéter. Agarras el catéter y a través de la guía nuevamente, ¿ves? Porque esta guía está en la vena, entonces eso va a hacer que el catéter vaya directamente a la vena. ¿Por qué puedes tocar el catéter? Porque está todo estéril acá. Todo está estéril. Entonces la guía sale hacia atrás del catéter y recién lo empuja suavemente el catéter. Si digamos no está bien dilatado, no entra fácilmente, puedes dilatarlo nuevamente. Puedes dilatarlo nuevamente. Y una vez que pones el catéter, tienes que permeabilizar los orificios. Y lo pegas. Y lo pegas. Y pues sacas una radiografía donde primero vas a ver si el catéter está en vena cava superior o en aurícula derecha, que es lo correcto, y que no haya neumotórax, accidentalmente hayas puncionado la cúpula pleural. No hay hemotórax o neumotórax también. Entonces, cuando hacemos catéter venoso central, podemos hacer eso. En otra ocasión, podemos ver catéter venoso central subclavio. Perdón, catéter venoso subclavio. Ya hemos visto ahora Video in catéter Clinical Medicine venese, from the New England Journal of Medicine. catéter venoso yugular interno. En este caso no canalizamos la vena subclavia, canalizamos la yugular interna. La yugular interna les gusta mucho más a los médicos porque es mucho más fácil de canalizar y hay menos probabilidad de punción pleural. Pero hay personas que tienen el cuello muy corto y por eso no se puede hacer una buena canalización de la yugular interna. Y usamos la subclavia cuando tienen corto, son muy gorditos así, entonces usamos la subclavia. Pero en este caso, si son delgados, se puede utilizar la yugular interna. Las indicaciones son monitorización de la presión venosa central, cuando queremos dar medicamentos vasoactivos, vasopresina, adrenalina, resucitaciones, hemodiálisis o catéter de Schwann-Ganz. Contraindicaciones es que hay una infección en el área, trombosis de la vena yugular interna o algún tipo de coagulopatía. ¿Cómo se hace? Se le explica el procedimiento, se obtiene el consentimiento, se mira las contraindicaciones y se localiza dónde vamos a hacer el proceso. Es importante encontrar este triángulo, chicos. Aquí vemos el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo tiene dos inserciones, una esternal y otra clavicular, y forman este triángulo.
por ese medio de ese triángulo atraviesa la vena yugular interna. Por más dentro aparece la arteria carótida. El equipamiento es exactamente el mismo que en la punción venosa yugular, punción venosa subclavia. Y si ustedes ven, todos los procedimientos se hacen a la derecha del paciente. A la derecha, estamos en el cuello, a la derecha, subclavia, a la derecha. Porque no hay alteraciones anatómicas, es por eso que escogemos la derecha. A la izquierda sí hay, se unen las venas, se unen las arterias. Entonces, por esta razón que no utilizamos ese otro lado. Los mismos materiales, bisturís, jeringas, anestésicos, agujas, hilos. Los catéteres son de la misma característica. Un catéter yugular y un catéter subclavio son los mismos, no tienen diferencia. Estos de 2 lúmenes normalmente son para hidratación rápida cuando el paciente está choqueado. Hay para adultos y obviamente también hay para niños, aunque es un poco más complicado poner en niños el catéter venoso central. La misma preparación en Trendelenburg. ¿Por qué? Porque de esa manera primero se ingurgitan más las venas y segundo, evitamos la embolia gaseosa, es decir, no va a entrar aire a la vena. Giramos la cabeza y ahí identificamos el triángulo del esternocleidomastoideo. Aquí la vena subclavia y aquí la vena yugular interna. Ahora nos interesa la yugular interna. Ahí está el triángulo. Aquí está la inserción esternal y aquí la inserción clavicular. Ahí al medio tenemos que puncionar. Pero en esta punción se dirige a la tetilla homolateral. ¿Ven? Del triángulo a la tetilla homolateral, no hacia el medio, sino a la tetilla. En este cuello, les digo, si ustedes observan, es muy ancho. Ahí, yugular, no se puede. Ahí es subclavia. Se puede hacer el procedimiento, ya hemos dicho, con ecografía. En el cuello es más delgado, entonces se ve mejor vena, arteria. Cuando se lo aprieta el transductor, ven como la vena no ofrece resistencia. Como no hay tanto tejido celular graso, se puede ver muy claramente la vena y la arteria. Ahí está la vena. Se hace una asepsia y antisepsia de la zona por ser un procedimiento estéril. Se usa Ibis-Krupp, clorhexidina. Se pone un campo. El paciente está consciente en todo el tiempo. Se va a hacer con ayuda ecográfica. Se está llenando, ahí ven la guía como sale por acá. Se verifica que todos los orificios estén permeables. Se los llena de solución. Se cubre con un protector estéril el transductor ecográfico para que este procedimiento sea con ayuda ecográfica. Todo el procedimiento es estéril. Entonces ahí con el ecógrafo podrías incluso hacer directamente el procedimiento. Obviamente el paciente está consciente, tienes que anestesiarlo. Aquí ven el triángulo. Se funciona aquí en dirección a la tetilla homolateral. Adentro está la carótida. Entonces, lo primero se hace un abón donde vamos a funcionar. Ahí,
a 45 grados. El otro era 30, este 45. Y en dirección a la tetilla homolateral. Entonces ahí, hacia este lado tiene que ir. Ahí está el músculo esternocleidomastoideo. Y se lo funciona lentamente. En esta aspiración negativa, no es como la arteria que va a salir. En esto podemos observar acá que se va a ver la aguja. Acá se ve la aguja entrando a la vena bajo guía ecográfica. ¿No ve? Entonces puede ayudar la guía ecográfica. Entonces ya estás en la vena. Mucho cuidado, la vena es muy frágil, lo pueden empujar mucho y atraviesas la vena y ya te sales del proceso. Entonces ahí. Sueltas. Y va saliendo sangre. Y ahí le pones la guía. Y pones la guía. Es como una cuerda de guitarra que entra hasta la vena. Esto se llama la técnica de Seldinger. Entonces la guía entra. Lo empujas hasta que haya una sístole cardíaca y ahí estás en corazón. No se preocupen, recupera su frecuencia normal el corazón. Ahí se queda la guía. Y se corta. Solamente la piel para que sea más ancho el ingreso. Se pone el dilatador. El dilatador es un tubo un poquito más grueso que hace que todos los tejidos se dilaten para que puedas meter el catéter. Entonces ahí suavemente entra el dilatador, ¿ven? Suavemente. Se dilata varias veces sin hacer mucha fuerza y recién se pone el catéter venoso central. Y como ven, entra muy fácilmente. Ahí. Y listo. Ya está el catéter venoso central en su posición final. Porque entra muy fácil. Miren, ahí está el dilatado, lo empujas y entra. ¿Por qué has puesto este dilatador antes? Entra fácilmente. ¿Dónde va a llegar? A la vena cava superior o a la aurícula derecha. Y ese es un catéter venoso central. También podemos ver otro video en relación al cateterismo venoso central subclavio porque se repite más veces este. Veamos. Dos haces principales. Tiene un haz que es external y un haz que es clavicular. Él hace esto y arma un triángulo. Luego que esté el triángulo, vamos a entrar en el vértice superior en dirección hacia la mamila. Entonces ubicamos nuestro triángulo que está aquí. Entramos en esta zona del triángulo en dirección a la mamila. Más o menos aquí. Aquí, en dirección a la mamila. Ahí entra un poquitico nada más. Ahí está. Tengo esa de guía en la vena yugular interna. Entonces ustedes observan aquí deja esta aguja más delgadita para guía en angulación y en profundidad sobre lo que estaba la vena. Y recién va a meter el catéter. ¿Ven? Ahí el catéter es más grueso y más largo. Y en esa misma dirección. En esta ocasión miré aquí detrás de ella. Muy bien. Ahí está. Ya
ya la tengo. Tiene un buen retorno. Va poniendo la guía, ¿no? Exactamente. Y va a sacar Ahora sí, retiro mi guía las agujas. y retiro el trocar. Y esa guía está en la Con la vena. cuerda de piano, la cuerda de guitarra o la guía. Vamos a hacer una pequeña perforación, una incisión con este bisturí, teniendo mucho cuidado de no cortar la guía. Enfócame aquí, por favor, quiero mostrar algo. Solo un poquito, solo es piel, un pequeño pinchacito, ya. Siempre teniendo en cuenta que la punta de la guía salga por acá. Entro con mi dilatador y ya la piel está abierta con el bisturí, ya, entonces ya el dilatador entra inmediatamente. Listo, yo solamente voy a entrar a el tejido celular subcutáneo y la vena. Ahí la sentí que la perforé, no introduzco todo el dilatador. En el paciente adulto él tiene cierta respuesta, cierta dureza del tejido más fuerte que en el niño. En el paciente adulto puede que ingrese un poco más, sin embargo, tampoco es recomendable. Siempre sosteniendo la guía, vamos a introducir la punta eh, de nuestra guía a través del catéter. Veo que la guía está afuera, pero también la tengo agarrada por acá. Listo, entonces ya ahí lo tengo e ingresa mi catéter. Suavecito, tengo mi guía acá de este lado. En el catéter yugular no es necesario introducirlo todo. El subclavio generalmente uno lo introduce un poco más. En el yugular no es necesario. Ahora sosteniendo mi guía, hay varias formas de retirar la guía. Tengo un amigo hemodinamista que toma la guía y la retira rápidamente. Buenísimo. En caso tal de que tengas el tiempo, puedes volver a introducirla en el dispositivo plástico que ella trae y te evitas estar salpicando. Sin embargo, quiero aclararle, la puedes retirar con la mano y sin guardarla en ningún lado. Ahora procedemos a probar cada uno de los lúmenes. Inicio con el lumen proximal. Lo conecto, aspiro, ahí tengo mi retorno bueno. No desconecto hasta que no selle, para evitar que el aire entre y haga una embolia gaseosa. Listo, ya ahí lo puedo soltar. Ahí no va a entrar aire, sin embargo lo voy a cubrir. Y vamos a probar los otros lúmenes también. Quiero aprovechar... Entonces, cuando se hace este procedimiento de cateterismo venoso central, se prueba los lúmenes y la enfermera lo conecta el resto. Y otras vías parenterales que no son muy utilizadas ni conocidas, pero podemos ver pericardiocentesis. La vía de acceso más utilizada es la vía subsifoidea. Con el paciente en decúbito supino se identifica una zona situada en el borde inferior, 1 o 2 centímetros, de un área cuyo límite interno es el apéndice sifoides y el límite externo es el reborde costal izquierdo. Ahora se procede a la colocación de guantes estériles. Una vez localizado el lugar de punción, se desinfecta con antiséptico y se infiltra la zona con anestésico local si el paciente está consciente. A continuación se dirigirá la aguja de punción desde la zona anteriormente referida hacia el hombro izquierdo con un ángulo de 30 grados, utilizando la cara posterior de la pared torácica como apoyo. A la vez que progresa la aguja se aspira suavemente. En el caso de que se sientan las pulsaciones cardíacas transmitidas a la aguja, implicaría que se ha localizado el miocardio, por lo cual se debe retirar un poco la aguja para evitar lesionarlo. Una vez introducida la aguja correctamente, se aspira el líquido con una jeringa de 50 mililitros.
Con solo evacuar 50 mililitros, la hemodinámica del paciente mejora espectacularmente. Eso se utiliza cuando hay derrames pericárdicos, ¿no? Finalmente se fija el catéter y se conecta a la llave de 3 pasos y a la bolsa de drenaje. Entonces pueden dejarlo el catéter ahí para que se siga drenando. ¿Es alguna aguja especial, doctor, la aguja para pericardiocentesis? Claro, es una aguja de pericardiocentesis. Finalmente, el cateterismo umbilical, que se hace en recién nacidos. El cateterismo venoso umbilical es un procedimiento muy frecuente en una unidad de neonatología. Es un procedimiento que debe ser completamente estéril, por lo cual se debe hacer un lavado adecuado de la zona a intervenir. El personal de enfermería en varios tiempos hace un lavado con clorexidina, que es una sustancia que mata todas las bacterias. A continuación, les voy a mostrar cuáles son los materiales que se necesitan para un cateterismo venoso umbilical. Necesitamos solución salina estéril, 2 jeringas de 10 centímetros, pinzas con garra y sin garra, una pinza iris de punta delgada que nos va a servir para abrir la luz del vaso umbilical, campo estéril y gasas estériles, distintas pinzas, un portaagujas, tijeras y un bisturí para cortar el cordón umbilical. Los catéteres que se usan son el 5 French, que es para la vena umbilical, están numerados en centímetros, por lo general hasta 25 centímetros, y el catéter arterial, también numerado hasta 25 centímetros, es más delgado, número 3,5 French. Vamos a purgar el catéter sacando solución salina estéril. El procedimiento de purga se hace para evitar la entrada de aire a la luz de la vena umbilical, lo que podría ser deleterio para el paciente. Purgamos el catéter y quedamos listos para hacer el procedimiento. Una vez tenemos listo al paciente, ponemos el campo estéril y visualizamos el ombligo. Lo tomamos con una pinza con garra y lo vamos a cortar con el bisturí, aproximadamente a medio centímetro de la piel. Hay que tener en cuenta que la parte gelatinosa del ombligo no es dolorosa para el bebé. La parte que duele es la parte que está cubierta de piel. Hacemos hemostasia después de cortar y tratamos de identificar las estructuras. Recuerden que un ombligo normal debe tener 2 arterias y una vena. Aquí vemos una de las arterias y al lado está la otra arteria umbilical. Más arriba, casi siempre hacia las 12 del reloj o hacia la cabeza del paciente, está la vena umbilical. Se caracteriza por tener una luz más amplia y una pared más fina.
Dilatamos con la pinza iris para intentar hacer la entrada del catéter 5 French más fácil. Vamos a tomar el catéter, que recuerden que ya está purgado con solución salina, y lo vamos a introducir por la luz de la vena umbilical. Es muy importante saber cuánta es la distancia que se debe introducir el catéter umbilical venoso. Hay una fórmula muy sencilla. Es la talla del paciente, que en este caso son 39 centímetros, dividido 6 más 1 o 2 centímetros. Para este caso, el catéter se debe introducir aproximadamente 8 centímetros. Tomamos el borde del ombligo con la pinza con garra y con la pinza iris introducimos el catéter a través de la vena umbilical. Nos fijamos en las marcas del catéter hasta que llegamos a la distancia deseada. Después de esto verificamos la permeabilidad del catéter aspirando y debe salir la sangre. Para el caso del cateterismo arterial es la misma fórmula pero dividido 3 o el doble de la distancia del venoso. El catéter venoso umbilical debe quedar muy bien fijo al paciente para evitar que éste se salga, se extravasen los líquidos suministrados a través de él o haya más riesgo de infección. Para esto vamos a tomar la seda 3 ceros y vamos a hacer un punto de anclaje en la parte gelatinosa del ombligo para fijar el catéter. Nos cercioramos que el catéter esté en la distancia deseada y pasamos el punto de anclaje. Anudamos muy bien el punto, haciendo varias vueltas, y la técnica de fijación del catéter es muy similar a la que se usa para fijar un tubo a tórax. Se empiezan a hacer nudos que pretendan abrazar el catéter umbilical. Se deben apretar firmemente para que el catéter quede bien fijo, pero sin llegar a ocluir la luz del mismo catéter. Este procedimiento se repite aproximadamente 4 o 6 veces hasta que estemos seguros que el catéter tiene hipoglicemia. La vena umbilical es un acceso venoso central muy fácil. Además, Entonces, estos niños, cuando son recién nacidos, se benefician de la vía venosa a través de la vena umbilical. Se puede considerar inclusive como una vía venosa central, chicos. Se puede considerar porque está accediendo directamente a la parte de la vena cava. Entonces, un recién nacido, prematuro, imagínense, es una vía. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Las técnicas de vías parenterales. ¿No hay dudas, chicos? Bueno, no olviden hacer sus tareas, sus folders académicos de acuerdo al avance, ¿ya? Vías parenterales. Está bien.
Vendajes, vías parenterales. Una pregunta, hemos hecho las técnicas básicas, ¿no? De vías parenterales, ¿ya? Sí, ¿no? Sí, teníamos grabado. Ya. La próxima clase vamos a empezar con lo que es sonda nasogástrica. ¿Ya? Un segundito, voy a llamarles listo. Y eso sería todo. Andrea. Presente, doctor. Alida. Presente, doctor. Giovanna. Presente, doctor. Dejeri. Eric. Tania. Presente, doctor. Stephanie. Presente, doctor. Bernardo. Presente, doctor. Valeria. Presente, doctor. Kesia. Presente, doctor. Lisbeth. Eduardo. Presente, doctor. Eso es todo, jóvenes. Que les vaya bien. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.